Liquidez, el primer componente de la riqueza. Número 0. ¿Es realmente rica una persona sin liquidez? En el último artículo, mencionamos que para tener confianza en la inversión, primero hay que definir los objetivos. Para estar seguro de que la inversión es el vehículo adecuado para alcanzarlos, es necesario ser específico con respecto a los objetivos. ¿Por qué estudia, trabaja e invierte? ¿Qué objetivos quiere alcanzar? La mayoría de las personas tienen un objetivo vago, como quiero ser más rico. Los más concretos expresan sus objetivos de riqueza en términos de patrimonio neto. Por ejemplo, quiero tener un patrimonio neto de $1 millón. Sin embargo, estos objetivos no son lo suficientemente concretos. El patrimonio neto cuantificado es solo una pequeña parte de los muchos componentes que conforman la riqueza. Por ejemplo, ¿es necesariamente rico alguien que vive en una casa de $2 millones? Si no puede vender su casa o hipotecarla, es posible que tenga un patrimonio neto elevado, pero ¿es rico? A partir de hoy, aprenderemos uno por uno los componentes clave de la riqueza, de modo que cuando termines, podrás establecer objetivos de riqueza realmente específicos y comprender cómo la inversión es una herramienta importante para ayudarte a alcanzarlos. El primer elemento clave de la riqueza que aprenderás es la liquidez. La definiremos como la rapidez con la que puedes obtener dinero en efectivo y la cantidad que puedes obtener. Reflexionemos juntos sobre la importancia de la liquidez, con algunos ejemplos de personas que a menudo consideramos ricas, pero que no lo son. Número 1. El señor A tiene una casa de lujo, valorada en más de $5 millones, pero no tiene liquidez. La definición de riqueza es la capacidad de obtener lo que se desea, cuando se desea. ¿A qué tipo de persona considerarías rica? Consideremos la importancia de la liquidez con 3 ejemplos de personas que mucha gente consideraría ricas. El primer ejemplo es el señor A, un médico jubilado que vive en una casa valorada en $5 millones, en una zona inmobiliaria muy cara. Todos los que conocen al doctor A, un médico jubilado que vive en una casa de lujo, valorada en más de $5 millones, lo consideran una persona rica. Sin embargo, cuando ven que es muy frugal a pesar de su riqueza, piensan los ricos son ricos gracias a sus hábitos de gasto frugales. Pero, en realidad, es frugal porque no tiene más remedio. ¿Por qué? En primer lugar, está jubilado, por lo que no tiene ingresos en este momento. Tiene $1 millón ahorrados y vive de ellos, pero los gasta con cuidado porque le preocupa que se le acaben en cualquier momento. También están los impuestos que conlleva ser propietario de una vivienda. Muchos países, entre ellos Estados Unidos, México, Japón y Corea del Sur, cobran un impuesto sobre la propiedad que oscila entre el 0% y el 2% del valor catastral de la vivienda cada año. Los impuestos sobre la propiedad del señor A son fijos, aunque no tenga ingresos. El señor A, médico jubilado, no es especialmente ducho en finanzas. No sabe cómo invertir sus ahorros de $1 millón para generar suficiente flujo de caja que cubra sus gastos de manutención. Del mismo modo, no sabe cómo sacar provecho de una hipoteca de $5 millones, por lo que no solicita un préstamo, porque cree que solo aumentaría sus gastos por intereses. Ni siquiera es fácil vender la casa y mudarse a otro lugar. Su propiedad está valorada en $5 millones, porque la última transacción inmobiliaria se realizó por ese importe. Sin embargo, no sabe cuánto podría venderla en este momento, ya que no está en venta. No sabe cuándo podrá venderla y no quiere mudarse, porque lleva mucho tiempo viviendo allí. Por diversas razones, no tiene liquidez, por lo que tiene que vivir con austeridad. A pesar de tener un patrimonio neto muy elevado, a pesar de tener un gran patrimonio neto, carece de la capacidad para conseguir lo que quiere, cuando quiere. Número 2. El señor B tiene un padre empresario adinerado, pero no tiene liquidez. El segundo ejemplo es el del señor B, un veinteañero con un padre empresario adinerado. A pesar de su juventud, el señor B tiene un coche deportivo de lujo y un reloj de lujo. Todos saben que puede permitirse este tipo de gastos, porque es hijo de un empresario adinerado. Todo el mundo piensa que es rico. Tenía cosas caras, pero era frugal y, cuando la gente le veía, pensaba, los niños que crecen en familias ricas están educados para gastar bien. Pero la realidad era un poco diferente. Sus gastos solo eran posibles con el permiso de su padre. En otras palabras, no tiene control sobre su dinero. Solo puede gastar lo que quiere si hace siempre lo que su padre le pide. Le falta la capacidad de conseguir lo que quiere, cuando quiere. Como no tiene control sobre su dinero, carece de la liquidez necesaria para obtener la cantidad de efectivo que desea. Puede que tenga un coche deportivo y un reloj de lujo, pero eso está muy lejos de la apariencia de riqueza por la que debemos luchar. Número 3. El señor C carece de liquidez porque tiene activos con precios volátiles. El señor C, de unos 30 años, ha tenido éxito invirtiendo en criptomonedas y actualmente posee $1 millón en criptomonedas a precios de mercado. Todos los que le rodean envidian su éxito. En menos de 3 años desde que comenzó a invertir, ha acumulado $1 millón en criptomonedas. Emocionado por su logro, presume de sus habilidades como inversor y de su riqueza ante todos sus conocidos, que le envidian. Les dijo a los demás que, dado que había acumulado $1 millón en 3 años, podría hacerse fácilmente rico con 10 millones en 10 años. Pero, en realidad, sus verdaderos sentimientos eran otros. Poseer una criptomoneda tan volátil siempre le ponía nervioso, como no sabía cuándo su fortuna podría desplomarse. No podía gastar tanto como alguien que realmente tuviera $1 millón en efectivo. En cambio, vive con extrema austeridad y ahora para comprar más cuando el precio baja. En otras palabras, el señor C tiene un alto porcentaje de sus activos en criptomonedas, cuyo precio es tan volátil que no puede conseguir lo que quiere, cuando quiere. Número 4. ¿Tienes liquidez?
Veámoslo. El señor A, el señor B y el señor C no viven una vida acomodada porque no tienen liquidez. Estas son algunas de las razones por las que no viven una vida acomodada. El señor A, que es propietario de una propiedad muy cara, tiene 4 problemas. La mayor parte de su patrimonio estaba en su residencia principal, que era muy ilíquida porque no podía venderla. Además, era una propiedad con un volumen de transacciones muy bajo. Incluso cuando decidió venderla, le resultó difícil encontrar un comprador. La propiedad sigue generando impuestos y él no tiene otros ingresos. No tenía conocimientos financieros. De haber tenido conocimientos financieros, podría haber hipotecado la propiedad y generado un flujo de caja, más que suficiente con la inversión para cubrir sus gastos de manutención. El señor B, que tenía un padre rico, tenía un problema: no controlaba su dinero. El señor C, que poseía una gran cantidad de criptomonedas, tenía un problema. La mayor parte de sus activos estaban en criptomonedas, que son extremadamente volátiles. Hay muchos ejemplos de personas que parecen muy ricas, cuando no se les mira con detenimiento, pero que en realidad llevan una vida que dista mucho de ser próspera. No podemos decir que sean pobres, pero debemos reconocer que están lejos de la riqueza que debemos aspirar a alcanzar. La razón por la que no son ricos es porque no son líquidos, por lo que nuestros objetivos siempre deben incluir un elemento de liquidez. Es importante recordar que es muy importante esforzarse por ser líquido. Por ejemplo, adquiriendo conocimientos financieros, comprando activos con un alto volumen de negociación, comprando activos cuyo precio no sea excesivamente volátil y controlando el dinero. En el próximo artículo, analizaremos otro componente importante de la riqueza: el crédito.